El aula olía a tiza y a café recién hecho. Lorena Mendoza siempre llegaba al colegio una hora antes de que empezaran las clases, para prepararse tranquilamente para el nuevo día. Le encantaban esos primeros momentos de la mañana, cuando el sol apenas empezaba a asomar por las ventanas y aún no se oían las voces de los niños por los pasillos. Se ajustó la blusa blanca, se subió la falda y empezó a escribir su tarea en la pizarra. Su pulcra caligrafía imprimía números y letras que formaban sencillos ejemplos para los alumnos de tercero. Hoy aprenderían a multiplicar por 2. El viejo aire acondicionado zumbaba silenciosamente en un rincón, intentando combatir el sofocante calor colombiano. Lorena sabía que haría más calor al mediodía, así que sacó un pequeño ventilador de su bolso, una forma pequeña pero fiable de combatir el sofocante calor. Mateo no paraba de decir que ya era hora de que fuera a una escuela pública donde las condiciones fueran mejores, pero a ella le encantaba su clase en la escuela municipal de Bucaramanga. Las primeras voces de niños llegaron desde el pasillo. Lorena sonrió al oír la risa familiar de Marcela, la niña más inteligente de la clase. La puerta se abrió y los primeros alumnos entraron corriendo en el aula. «Buenos días, señora Mendoza», dijeron los niños a coro mientras tomaban asiento. «Buenos días, queridos», respondió Lorena, viendo cómo el aula se llenaba poco a poco de alumnos. 25 personitas, 25 caracteres y destinos diferentes. Eran su válvula de escape, su pequeña familia. Carlos, como de costumbre, había olvidado su regla. Lorena cogió en silencio una de repuesto de su mesa y la colocó sobre el pupitre de él. El chico sonrió agradecido, sus ojos brillaban de auténtica alegría. Lorena sabía que su situación en casa era difícil. Su padre se había ido a trabajar a la capital y rara vez enviaba dinero. «Hoy vamos a seguir aprendiendo la tabla de multiplicar», comenzó Lorena la lección mientras todos tomaban asiento. «¿Quién se acuerda de lo que repasamos ayer?». Varias manos se alzaron en el aire. Lorena llamó a Sofía, una niña callada con coletas que normalmente era tímida para responder. «Aprendimos a multiplicar por 1», respondió Sofía en voz baja pero segura. «Así es, Sofía. Y hoy vamos a aprender a multiplicar por 2». La lección siguió como de costumbre. Lorena intentaba prestar atención a cada alumno, ayudando a los que tenían dificultades para resolver los ejemplos. Pasó mucho tiempo cerca del pupitre de Diego. El chico era capaz, pero despistado, a menudo en las nubes. En mitad de la clase llamaron a la puerta. Era la directora del colegio, Claudia Ortiz. Una mujer alta con un mechón de canas en el pelo oscuro y arrugas amables alrededor de los ojos. «Pido disculpas por interrumpir la clase», dijo. «Lorena, ¿puedo hablar contigo un momento?». Lorena salió al pasillo, después de haber dado a la clase la tarea de resolver algunos ejemplos por su cuenta. «Lorena, cariño, tengo una sugerencia», empezó Claudia. «El mes que viene vamos a celebrar el día de la fundación del colegio. Me gustaría que te encargaras de organizar una mesa dulce para los niños». El corazón de Lorena latió con más frecuencia. La repostería era su pasión, su sueño secreto. «Por supuesto, señora Ortiz, me encantaría», respondió, tratando de ocultar su emoción. «Excelente. El presupuesto es pequeño, pero conozco tus habilidades. Ven a verme después de clase y discutiremos los detalles». De vuelta al aula, Lorena no podía dejar de pensar en el evento que se avecinaba. Ya se imaginaba los pasteles y galletas que prepararía para los niños. Mateo, por supuesto, estaría disgustado. Pensaba que su afición a la repostería era una pérdida de tiempo. «Tienes un cocinero, ¿por qué tienes que perder el tiempo en la cocina?», le decía. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Los niños empezaron a recoger y el aula se llenó del susurro de los cuadernos y el estrépito de los estuches de lápices al cerrarse. «No olvidéis apuntar los deberes», les recordó Lorena señalando la pizarra, «y repetir la tabla de multiplicar por 2». Después de clase, se quedó en el aula revisando sus cuadernos.
Al otro lado de la ventana caía una fina llovizna, típica de esta época del año. Las gotas repiqueteaban en los aleros, creando una acogedora melodía. A Lorena le encantaban los momentos así, en los que podía trabajar tranquilamente sin pensar en el tiempo. Volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era Isabel, su mejor amiga. «Sabía que te encontraría aquí», dijo, tomando asiento en el borde de la mesa del profesor. «¿No habrás olvidado que habíamos quedado en vernos hoy?» Lorena sonrió con culpabilidad. Realmente se había olvidado de su acuerdo de tomar un café después del trabajo. «Lo siento, estaba pensando en mis cuadernos. Claudia me propuso encargarme de organizar la mesa dulce de la fiesta del colegio». Isabel se animó. «¡Qué bien! Por fin podrás demostrar tus dotes culinarias». «Si Mateo lo permite», añadió Lorena en voz baja, y su rostro se ensombreció ligeramente. Isabel frunció el ceño, pero no dijo nada. Hacía mucho tiempo que no entendía por qué su amiga dejaba que su marido controlara todos sus movimientos. «Vamos», dijo, levantándose. «Me prometiste un café, y voy a contarte las últimas noticias». Lorena asintió, recogiendo sus cosas. Apiló los cuadernos en el bolso, apagó las luces del aula y cerró la puerta. El día aún no había terminado, pero su parte favorita, el tiempo que pasaba con los niños, ya había llegado a su fin. En el pasillo se encontraron con la señora de la limpieza, doña Carmen, que tarareaba para sí misma viejas canciones colombianas, como de costumbre. Lorena la saludó con la mano y la anciana le devolvió la sonrisa sin interrumpir su canción. Tras salir del colegio, las amigas se dirigieron a su cafetería favorita de la esquina. Lorena caminaba despacio, disfrutando del frescor después de la lluvia y del olor a verde húmedo. Aquí, en el barrio antiguo de la ciudad, todavía había calles estrechas, empedradas y casas antiguas con balcones tallados. Nada que ver con el barrio moderno donde vivían ella y Mateo. Sabía que tenía que estar en casa dentro de una hora, donde la esperaba una gran casa vacía y probablemente un marido descontento. Pero ahora solo quería disfrutar de un momento de libertad, del aroma del café recién hecho y de una conversación con su amiga. Las enormes puertas de hierro forjado se abrieron lentamente, dejando entrar el Mercedes negro en el patio de la mansión de la familia Rojas. Lorena se sentó en el asiento trasero. Mateo había insistido en que la llevara un chofer privado. La mujer de un hombre de éxito no debería usar el transporte público, había dicho, y eso estaba fuera de lugar. La casa la recibió con su habitual silencio. La enorme mansión de estilo colonial siempre le había parecido demasiado grande para dos personas. El brillante suelo de mármol del vestíbulo reflejaba los colgantes de cristal de la araña, creando un caprichoso juego de luces. Cada vez que entraba en la casa, se sentía como un personaje de una película, tan irreal era aquel lujo. «Buenas noches, señora», la saludó Consuelo, el ama de llaves. «La cena estará lista dentro de una hora, como siempre». El señor Rojas llamó y dijo que llegaría tarde a la oficina. Lorena asintió y subió la amplia escalera hasta su vestidor. Mateo había insistido en que tuvieran habitaciones separadas, como es costumbre en las mejores casas, dijo. Su habitación era de colores pastel, con muebles antiguos y cortinas de seda. Todo había sido elegido por un diseñador, como en toda la casa. Después de ponerse un vestido de la casa, ya que Mateo no aprobaba los pantalones ni los trajes, Lorena se sentó en el tocador. El espejo reflejaba a una hermosa joven de ojos cansados. Recordó cómo 5 años atrás, cuando se habían conocido, Mateo había llamado a sus ojos Van Banel. Ahora rara vez la miraba a los ojos. En el piso de abajo se oyó abrir la puerta. Su marido había vuelto antes de lo prometido. Lorena se pasó el peine por el pelo y bajó al salón. Mateo estaba en el bar, sirviéndose un whisky. «Buenas noches, cariño», le dijo, intentando que su voz sonara alegre. Mateo se dio la vuelta. Alto, esbelto, con un traje impecable,
Parecía el hombre de negocios de éxito de la portada de una revista. Llevaba el pelo oscuro pulcramente peinado y en sus ojos marrones brillaba el habitual destello de autoridad. «Ah, ya estás en casa», dijo, tomando un sorbo. «¿Qué tal el día?» «Bien. La directora me ha sugerido que organice una mesa dulce para las vacaciones del mes que viene». Lorena se quedó inmóvil, esperando su reacción. Mateo arrugó la nariz. «¿Otra vez esos pasteles tuyos?» «Lorena, ya hemos hablado de esto antes. Tienes una profesión, eres profesora. ¿Para qué necesitas estas tonterías?» «No son tonterías», objetó ella en voz baja. «Me gusta cocinar». «¿Cocinar?», sonrió él. «Tenemos cocinera. Eres la mujer de Mateo Rojas. Tu trabajo es tener buen aspecto y mantener mi estatus en la sociedad». Lorena sintió que un nudo le subía a la garganta. Apretó los dedos, clavándose las uñas en las palmas. «Solo son vacaciones escolares», volvió a intentar. «No», la cortó Mateo. «Y basta de hablar de eso. Mejor dime, ¿te inscribiste en tenis como te pedí? La mujer de Raúl Valdés juega allí los jueves». «No tuve tiempo», mintió Lorena. Ella odiaba el tenis, pero Mateo pensaba que era un deporte apropiado para una mujer de su posición. Su marido sacudió la cabeza con disgusto. «Nunca tienes tiempo para nada, y luego te preguntas por qué no te llevo a los eventos importantes». En ese momento Consuelo anunció que la cena estaba servida. Se dirigieron al comedor, una habitación enorme con una larga mesa de caoba. Lorena se sentó en su sitio habitual, a la derecha de la cabecera de la mesa. Había al menos 2 metros de distancia entre ellos. A Mateo le gustaba destacar el estatus, incluso en cosas tan pequeñas. La cena transcurrió en el silencio habitual. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana parecía ensordecedor en el silencio. Lorena comía mecánicamente su sopa, intentando que no se notara cómo le temblaban las manos. «El sábado hay una recepción en casa de los Valdés», dijo Mateo por fin. «Espero que no lo hayas olvidado». «No, no lo he olvidado», contestó ella. «El vestido ya está listo». «Bien, y trata de ser más extrovertida. La última vez te quedaste en un rincón toda la noche». Lorena permaneció en silencio. Odiaba estas recepciones, las interminables conversaciones sobre dinero y estatus, las sonrisas falsas, las miradas de aprecio de las otras esposas. Pero era parte de su vida, la vida que Mateo había elegido para ella. Después de cenar, su marido se retiró a su despacho para hacer llamadas a socios de otra zona horaria. Lorena subió a su habitación y sacó un libro de recetas andrajoso de su mesita de noche. Era su pequeño secreto, una colección de recetas de postres que soñaba preparar algún día. Algunas de las páginas estaban garabateadas con letra pequeña, sus propias ideas, soñadas durante noches de insomnio. La fuerte voz de Mateo llegó desde el estudio, claramente disgustado. Lorena se estremeció y se apresuró a esconder el cuaderno. Se acercó a la ventana y miró al jardinero que recortaba los setos. El viejo trabajaba de forma mesurada y metódica, completamente absorto en su labor. Ella le había observado a menudo. Había una pacífica armonía en sus movimientos. El cielo se oscurecía al otro lado de la ventana. En esos momentos, la mansión parecía aún más grande y las paredes aún más gruesas. Una jaula de oro, como la había llamado Isabel. Lorena le había guardado rencor a su amiga entonces, pero ahora, mirando su reflejo en el cristal oscuro, se daba cuenta de cuánta razón había tenido. Mateo apareció en la puerta de repente. Ella ni siquiera había oído sus pasos. «Mañana me voy a la capital», le dijo. «Por 3 días. Asegúrate de que Consuelo me haga la maleta». «De acuerdo», asintió Lorena. «Quizá podría...» «No», interrumpió él, sabiendo que ella quería abalanzarse sobre él. «Es un viaje de negocios, y tú tienes clases». Se alejó, dejando tras de sí el olor de una colonia cara y el sabor de palabras no dichas.
Lorena se hundió en la silla y sintió que se le entumecían las puntas de los dedos, señal inequívoca de que le estaba entrando el pánico. Había aprendido a reconocer estos ataques durante el primer año de matrimonio. Sacó el teléfono y envió un mensaje a Isabel. ¿Estás despierta? La respuesta fue inmediata. Por ti, nunca. Palabras sencillas, pero que le reconfortaron el alma. Al menos alguien en este mundo esperaba sus mensajes, al menos a alguien le importaban. Por fin había anochecido fuera de la ventana. A lo lejos, los perros ladraban y los grillos cantaban en el jardín. Los sonidos habituales de una noche cualquiera en su insólita casa. Lorena miró el reloj. Faltaba 1 hora para irse a la cama sin disgustar a su marido. «Te acuestas demasiado pronto, como una plebeya», le decía. Se levantó, se acercó a la estantería y pasó los dedos por los lomos de los libros, todos elegidos por el diseñador para que hicieran juego con el color del papel pintado. Sus propios libros, colecciones andrajosas de poesía y manuales de cocina, estaban escondidos en el último cajón de la mesilla de noche. La casa estaba en silencio, solo se oía el reloj del vestíbulo y la voz ocasional de Mateo desde el estudio. Lorena se sentó en el tocador y empezó a cepillarse el pelo, 100 veces, como le había enseñado su madre. «Se necesita mucha paciencia para estar guapa», solía decir. Me pregunté si ese era el tipo de belleza que había soñado para su hija. El pequeño café de la esquina de la calle Libertador era el lugar de encuentro preferido de Lorena e Isabel. El viejo edificio, con su cartel gastado y su puerta chirriante, guardaba el aroma del café recién molido y los secretos de cientos de conversaciones. Lorena llegó primero y eligió su mesa habitual junto a la ventana que daba a la plaza con su fuente. «¿Lo de siempre?», preguntó María, una camarera mayor que llevaba trabajando aquí desde hacía una eternidad. «Sí, por favor», sonrió Lorena. «Y 2 porciones de esa deliciosa tarta de zanahoria». Isabel apareció unos minutos después, entrando en la cafetería con el brazo lleno de flores frescas. Su floristería estaba a solo 2 manzanas. «Siento llegar tarde», soltó, tomando asiento frente a ella. Hubo una boda de emergencia. ¿Te puedes creer que la novia decidió en el último momento cambiar todas las rosas blancas por rosas rojas? Lorena sonrió. La energía de su amiga siempre le parecía un soplo de aire fresco. Isabel era todo lo contrario a la gente estirada con la que había tenido que mezclarse en las recepciones de Mateo. «¿Cómo está su señor control?», Isabel preguntó, sorbiendo su café. Nunca llamaba a Mateo por su nombre de pila. Lorena suspiró. «Ayer me prohibió participar en la organización de la fiesta del colegio. Dijo que no era acorde con mi estatus». «¿Tu estatus?». Isabel resopló. «¿Cuál es tu estatus, Lorena? ¿Un pájaro en una jaula de oro?». «Por favor, no empieces», pidió Lorena en voz baja, observando el dibujo de la taza. Un recuerdo de la primera vez que conoció a Mateo pasó ante sus ojos. Había sido 5 años atrás, en una recaudación de fondos en la escuela. Ella acababa de empezar como profesora y él había venido como uno de los patrocinadores. Lorena recordaba aquella noche con todo lujo de detalles. Llevaba un sencillo vestido azul comprado en rebajas. Estaba nerviosa. Era la primera vez que asistía a un acto tan formal e intentó pasar desapercibida contra la pared. Mateo destacaba entre los invitados, alto, seguro de sí mismo, con un traje impecable. La vio enseguida y se acercó para presentarse. «Pareces un pájaro asustado», le dijo sonriendo. «Deja que te invite a champán». Todo giraba como en un cuento de hadas. Restaurantes caros, teatros, exposiciones. Le estaba abriendo las puertas de un mundo sobre el que solo había leído en revistas. «Estás hecha para una vida mejor», le decía Mateo, regalándole otra joya o un vestido. Su madre estaba encantada. Seguro que el mismísimo Mateo Rojas prestaba atención a su hija. Solo Isabel frunció el ceño diciendo: «Es demasiado mandón, Lorena. ¿Estás segura? Oye, ¿dónde estás?
La voz de Isabel la devolvió a la realidad. Perdona, estaba pensando. Lorena partió un trozo de tarta. Es que a veces no entiendo cómo las cosas se pusieron así, porque dejaste que te destrozara, dijo Isabel con rigidez. ¿Recuerdas cómo eras antes de casarte? Tenías sueños, planes. Ahora sigo teniendo todo lo que necesito, rebatió Lorena, pero su voz sonaba insegura. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué escondes tu cuaderno de recetas como una delincuente? ¿Por qué tienes miedo de decirle a tu marido que quieres hacer pasteles para los niños? Lorena permaneció en silencio, haciendo girar la cucharilla entre sus manos. Al otro lado de la ventana, un viejo autobús pasaba rociando a los peatones. Empezaba a llover. «¿Sabes?», continuó Isabel con más suavidad, «mi tienda no aporta tantos ingresos como las minas de tu marido, pero soy feliz porque hago lo que me gusta, y nadie me dice qué flores poner en mis ramos». En ese momento, se abrió la puerta de la cafetería y entró Raúl Valdés, el socio de Mateo. Lorena se tensó instintivamente, pero él no pareció reparar en ella, mientras pedía un café para llevar. «Tranquila», susurró Isabel. «No correrá a informar a tu prometido». Pero Lorena ya había perdido la calma. Raúl iba a menudo a su casa y se dio cuenta de cómo la miraba, con una extraña simpatía, como si viera lo que ella intentaba ocultar a todo el mundo. «Tengo que irme», dijo sacando el bolso. «A Mateo no le gusta que me quede hasta tarde». «Claro que no le gusta», suspiró Isabel, «porque así puede empezar a pensar con la cabeza». Cuando salieron de la cafetería, Lorena se dio cuenta de que la lluvia se había intensificado. Abrió su paraguas, una pequeña isla de protección en este mundo húmedo. Al pasar por delante del escaparate de una tienda de dulces, aminoró el paso involuntariamente. En el escaparate se veían pasteles exquisitos, verdaderas obras de arte. «Algún día», susurró para sí misma, «algún día aprenderé a hacer uno de esos». El conductor ya la esperaba en el coche. Abrió la puerta y le tendió la mano para ayudarla a sentarse. Lorena vio su reflejo en el cristal tintado, una cara pálida, perfectamente peinada, pendientes de perlas de Cartier, como la mujer de Mateo Rojas. De camino a casa, pensó en las palabras de Isabel. Su amiga tenía razón. Había cambiado mucho desde que se casó. Antes le encantaban los colores vivos, pero ahora solo llevaba colores pastel, que Mateo aprobaba. Antes podía ir espontáneamente al cine o a un concierto, ahora cada salida estaba planeada de antemano. El coche se detuvo a las puertas de la mansión. Empezaba a oscurecer y el jardín parecía misterioso en la penumbra. El jardinero seguía trabajando, a pesar de la lluvia. Estaba podando los rosales. Estas rosas eran el orgullo de Mateo, una rara variedad importada de Europa. Las luces de la casa estaban encendidas, lo que significaba que su marido había vuelto. Lorena sintió que se le aceleraba el pulso. Sacó un espejo, revisó su maquillaje. Mateo no toleraba descuidos en su apariencia. «¿Dónde has estado?», retumbó su voz en cuanto ella cruzó el umbral. «En la cafetería con Isabel», contestó ella, intentando hablar con calma. «Te avisé esta mañana». Mateo estaba en la escalera metiendo las manos en los bolsillos del pantalón. Había algo amenazador en esa pose. «Te llamé 2 veces». Lorena sacó su teléfono. Efectivamente, 2 llamadas perdidas. No había oído la llamada a causa de la lluvia. «Lo siento, no me di cuenta». «¿No te diste cuenta?». Se acercó más. «¿O simplemente lo ignoraste? ¿Quizás no estabas con Isabel?». «¿Qué quieres decir?». Le tembló la voz. «Raúl te vio. Dijo que estabas algo nerviosa». Lorena sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Así que Valdés se había fijado en ella después de todo. E informó a Mateo, por supuesto. «Solo estaba tomando un café con una amiga», dijo en voz baja. «Puedes comprobarlo con María, la camarera». Mateo la miró con una mirada larga y estudiosa. De repente sonrió. Esa sonrisa que siempre hacía que Lorena sintiera frío en su interior.
Por supuesto, cariño. Te creo. Solo me preocupa que hayas pasado tanto tiempo con esa florista. Es una mala influencia para ti. Lorena guardó silencio. Era inútil discutir, lo sabía por experiencia. Mateo nunca había aprobado su amistad con Isabel, considerándola poco respetable. «Ve a cambiarte de ropa», le dijo con otro tono de voz. «Vamos de visita a cenar». «¿De visita?». Se quedó paralizada en el primer escalón de la escalera. «No me has avisado. No tengo que advertirte de cada decisión que tomo», replicó él. «Ponte ese vestido beige de Chanel y haz algo con tu pelo. Está despeinado por la lluvia». Mientras subía las escaleras, Lorena podía sentir su mirada en su espalda. En momentos así, la mansión parecía una prisión en lugar de una jaula de oro. Pero hacía tiempo que había aprendido a ocultar sus sentimientos, a sonreír cuando quería llorar, a decir que sí cuando quería gritar que no. En el camerino sacó el vestido, sencillo, elegante, impersonal, como toda su vida en los últimos años. Al mirarse al espejo, se sorprendió a sí misma pensando: «Me pregunto si alguien se acuerda de la antigua Lorena, la que soñaba con abrir una pequeña pastelería y hornear los pasteles más deliciosos de la ciudad». La lluvia seguía cayendo al otro lado de la ventana, y en su alma crecía una extraña sensación de presentimiento, como si algo estuviera a punto de suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. Había sido un día especialmente agotador. Después de clase, Lorena se quedó hasta tarde en la escuela revisando los exámenes. Le encantaban esas horas tranquilas en las que podía trabajar en un aula vacía sin pensar en el tiempo. La tinta roja de un bolígrafo dejaba marcas en los cuadernos, en algún lugar elogios, en algún lugar correcciones. Volvió a casa más tarde de lo habitual. Ya en el coche, se dio cuenta de que tenía varias llamadas perdidas de Mateo, pero decidió llamar más tarde. Primero quería ducharse y cambiarse. El cielo fruncía el ceño, prometiendo lluvia, y el aire húmedo le revolvía el pelo. Algo iba mal. Lorena se dio cuenta en cuanto el chófer abrió las puertas de la mansión. En la entrada había un Porsche blanco desconocido, demasiado llamativo incluso para su barrio. En la entrada se veían varias maletas voluminosas de piel de cocodrilo. El corazón le dio un vuelco. Mateo no había advertido acerca de los invitados, y estas maletas eran demasiado para una simple visita. Una visión desconocida la recibió en el vestíbulo. Consuelo limpiaba la barandilla de la escalera, ya reluciente, con mirada confusa, mientras una risa de mujer y el repiqueteo de unos tacones llegaban desde arriba. «Señora», empezó el ama de llaves, pero vaciló al oír los pasos de Mateo. Por fin, su marido bajó las escaleras desacostumbradamente animado. «¿Dónde has estado?» «En el colegio, revisando papeles», sintió Lorena la necesidad de justificarse. «Tenemos un invitado», interrumpió. «Levántate, cámbiate y baja al salón. Tenemos que hablar». Había algo nuevo en su tono, no solo la imperiosidad habitual, sino cierta excitación nerviosa. Lorena subió lentamente las escaleras, sintiendo que se le entumecían las puntas de los dedos. El pasillo del segundo piso olía a perfume desconocido, agrio, demasiado dulce. La puerta del dormitorio de invitados estaba entreabierta y se oyó un crujido y el sonido de cajones al ser sacados. Lorena caminó apresuradamente hacia su habitación. Le temblaban las manos al desabrocharse la blusa. «Tranquila», se dijo. «Solo son visitas, nada especial». Eligió un vestido gris claro, su favorito, de lana suave. Siempre le daba confianza. Se arregló el pelo, se pintó los labios. El espejo reflejaba a una mujer pálida con ojos asustados. Cuando Lorena bajó al salón, ya había té para las 3. Mateo estaba de pie junto a la ventana, tamborileando con los dedos en el alféizar, señal inequívoca de su nerviosismo. «Ahí está», sonó una voz de mujer. Lorena se dio la vuelta.
En la puerta había una joven alta con un vestido rojo ajustado. Su largo cabello negro le caía sobre los hombros, su maquillaje impecable a pesar del clima húmedo. Mariana Valencia, se presentó la desconocida, extendiendo una mano con una manicura perfecta. He oído hablar mucho de ti por Mateo. Lorena estrechó mecánicamente la mano extendida. Mateo se acercó y puso la mano en el hombro de Mariana, un gesto que a Lorena le pareció demasiado íntimo. Vamos a sentarnos, dijo. Tenemos mucho que hablar. Se acomodaron en el salón. Mateo y Mariana en el sofá, Lorena en el sillón de enfrente. Consuelo entró silenciosamente en la habitación con una bandeja de té recién hecho. Verás, cariño, empezó Mateo, y ese cariño hizo que a Lorena se le helaran las entrañas. Mariana y yo tenemos una relación especial. Lorena se miró las manos cruzadas sobre el regazo. Su anillo de casada brillaba tenuemente a la luz de la araña. Amo a Mariana, continuó Mateo, y ella vivirá con nosotros. ¿Qué? La palabra salió antes de que pudiera contenerse. Me doy cuenta de que esto no es familiar. Mariana intervino, su voz melosa, pero había triunfo en sus ojos. Pero todos somos adultos. Mateo nos ama a los dos, solo de maneras diferentes. Lorena sintió náuseas. Tenía la garganta seca y las manos frías. Se llevó la taza de té a los labios, pero no pudo tomar un sorbo. No lo entiendo, dijo en voz baja. ¿Quieres el divorcio? No. Mateo negó con la cabeza. Eres mi mujer, y eso no va a cambiar. Pero Mariana también forma parte de mi vida. Vamos a hacer un trío. Los tres, repitió Lorena. La palabra parecía absurda, irreal. Ya hice arreglos para sacar tus cosas del vestidor, continuó Mateo en tono de negocios. Mariana necesita más espacio para su colección de ropa. ¿Tú qué? Oh, no te preocupes, sonrió Mariana. Te he dejado mucho espacio en las estanterías. Y ya sabes, tienes un gusto excelente para la ropa, para ser profesora. Las últimas palabras sonaron como una bofetada. Lorena se levantó, sintiendo que si no salía ahora, acabaría desmayándose. Necesito respirar, murmuró. Lorena, la voz de Mateo se volvió áspera. Siéntate, no hemos terminado. Se quedó paralizada a medio camino de la puerta, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Mariana se levantó del sofá y dijo, quizá deberíamos darle tiempo para que se adapte. Esto es, después de todo, inesperado. Mateo frunció el ceño, pero asintió. De acuerdo, adelante. Pero continuaremos esta conversación mañana. Lorena salió furiosa del salón, conteniendo a duras penas las lágrimas. Subió a su habitación y cerró la puerta. Solo entonces se echó a llorar, con la cara hundida en la almohada. La risa de Mariana llegaba del piso de abajo, sonora, segura. Era la forma de reír de la gente acostumbrada a conseguir todo lo que quería. El teléfono vibró. Un mensaje de Isabel. ¿Cómo estás? ¿Quedamos mañana? Lorena no contestó. ¿Qué podía decir? ¿Cómo iba a explicar que su vida acababa de desmoronarse? Llamaron a la puerta en silencio. Consuelo había traído la cena. Siempre sabía cuándo la señora necesitaba estar sola. Gracias, susurró Lorena. No tengo hambre. El ama de llaves negó con la cabeza. Hay que comer, señora. Todavía necesitará fuerzas. Había compasión en sus ojos. Lo entendía claramente. ¿Cuántas historias como esta había visto en su vida? Lorena se acercó a la ventana. Los faroles del jardín ya estaban encendidos y su luz se reflejaba en las hojas húmedas. En algún lugar, detrás de la alta valla, había otra vida, sencilla, honesta, sin jaulas de oro ni sonrisas falsas. Sacó el teléfono y encontró el número de Isabel. Su dedo se detuvo sobre el botón de llamada. ¿Qué le diría a su amiga? ¿Tenías razón? ¿Me ayudas? No sé qué hacer.
La risa de Mariana volvió a sonar en el piso de abajo, seguida de la voz de Mateo, una alegría que hacía años que no oía. Parecían estar bebiendo vino en el salón, su Chateau Margaux favorito, que Mateo había encargado especialmente a Francia. Lorena se acercó al tocador y miró su reflejo. El mismo peinado, el mismo collar de perlas, la misma cara pálida. Pero algo había cambiado. Era como si el cristal protector tras el que se había escondido todos estos años se hubiera resquebrajado. Las bisagras del armario sonaron. Era Consuelo que volvía a colgar su ropa, haciendo sitio para las pertenencias de su nueva ama. El sonido parecía el de una campana fúnebre, por su dignidad, por su matrimonio, por todo aquello en lo que creía. «Tienes que acostumbrarte», dijo Mateo. ¿Acostumbrarse a qué? ¿Al hecho de que ahora ni siquiera era la segunda, tercera en su propia casa? ¿Al hecho de que sus cosas, su espacio, su vida ahora tendrían que ser compartidos con esta mujer? Lorena se tumbó en la cama sin desvestirse. Al otro lado de la ventana empezaba a caer una nueva lluvia, y las gotas golpeaban el alero como un metrónomo en la cuenta atrás del final de su antigua vida. La mañana comenzó con el olor a perfume ajeno en el pasillo. Lorena se levantó temprano, como de costumbre, pero ahora su ruta habitual al baño requería una precaución extra. No quería encontrarse con Mariana, que, por lo que parecía, ya estaba despierta y hablando por teléfono. El desayuno se había convertido en una tortura elaborada. Mateo insistió en que comieran juntos. Como una familia, dijo con presión. Lorena se sentó a la mesa, llevándose mecánicamente la cuchara a los labios mientras Mariana parloteaba sobre los planes de reforma del interior. «Esas cortinas son horribles», dijo, untando su tostada con mantequilla. «Y en general, toda la casa parece demasiado conservadora. ¿No te parece, cariño?» Mateo asintió con la cabeza, mirando a Lorena. Ella permaneció en silencio, tragando el nudo en la garganta junto con el café frío. Esas cortinas las habían elegido juntos, hacía 4 años. Y otra cosa. Mariana se secó elegantemente los labios con una servilleta. «Estoy pensando en traer un nuevo chef. La cocina de Consuelo es demasiado fácil». «Consuelo lleva 10 años con nosotros», dijo Lorena en voz baja. «Exacto», exclamó Mariana. «Es hora de cambiar. Conozco a un gran jefe de Francia». «Querida», la interrumpió Mateo, volviéndose hacia Lorena. «Vas a llegar tarde al colegio». Era la salvación. Lorena se levantó de la mesa sintiendo la mirada triunfante de Mariana sobre ella. Consuelo la alcanzó en el pasillo. «Señora», susurró, tendiéndole un bocadillo envuelto en una servilleta. «Apenas ha comido nada». Lorena apretó la mano del ama de llaves con gratitud. Los ojos de la mujer denotaban verdadera simpatía. En la escuela, Lorena intentaba concentrarse en sus clases, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a lo que ocurría en casa. Los niños se dieron cuenta de su distracción. El pequeño Carlos incluso le preguntó si estaba enferma. «No, cariño», respondió ella, intentando sonreír. «Solo un poco cansada». En el recreo, Claudia se asomó a la sala de profesores. «Lorena», la miró atentamente el director. «¿Qué te pasa? No eres tú misma». «Ya», balbuceó. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo hablar de cómo su vida se había convertido en una farsa? «Si necesitas ayuda», dijo Claudia en voz baja, «ya sabes dónde encontrarme». Después de clase, Lorena permaneció sentada en el aula vacía durante largo rato, dudando si conducir hasta casa. Su teléfono vibraba con los mensajes de Isabel, pero no se atrevía a contestar. La vergüenza y la humillación le oprimían la garganta. Cuando por fin regresó, la casa la recibió con música desconocida y vasos que tintineaban. En el salón, Mariana recibía a sus amigas tan brillantes y ruidosas como ella. Estaban bebiendo champán y discutiendo planes para renovar esta cripta.
Lorena se escabulló escaleras arriba, intentando pasar desapercibida, pero no podía esconderse de Mariana. «¡Oh, Lorena!», gritó. «¿Nos acompañas? Las chicas quieren conocerte». Parecía una orden disfrazada de invitación. Lorena bajó lentamente, sintiéndose fuera de lugar con su sencillo vestido de trabajo entre aquellas mujeres vestidas de diseño. «¿Así que esta es la primera esposa?», susurró en voz alta una de las amigas de Mariana, sin siquiera intentar ocultar una mueca de desprecio. «Pobrecita», recogió otra. «Debe de ser muy duro compartir marido». Lorena se levantó, cerrando las manos en puños. Todo en su interior hervía de humillación y rabia. «Lo siento», espetó. «Tengo mucho trabajo que hacer». Subió a su habitación, cerró la puerta y abrió el grifo del baño para no oír las risas de abajo. Sacando su teléfono, finalmente contestó a Isabel. «¿Puedes venir?». Su amiga apareció media hora después. Cuando vio a Mariana y su compañía en el salón, solo enarcó una ceja pero guardó silencio. Subieron a la habitación de Lorena. «Así que de eso se trata», dijo Isabel cuando Lorena terminó su relato. «Dios mío, Lorena». «No sé qué hacer», susurró ella. «Dice que nos quiere a los dos, que tengo que acostumbrarme». «¿Que me acostumbre?». Isabel dio un respingo. «¿A qué? ¿A que una mujer aventurera se haya apoderado de tu casa? ¿A tu vida?». «Shh». Lorena miró temerosa hacia la puerta. Podrían oírlo. «Y que oigan». Pero Isabel bajó la voz de todos modos. «Mira, no puedes aguantar esto. Tienes que irte». «¿Irnos a dónde?». Lorena sonrió amargamente. «Yo no tengo nada. Todo está a nombre de Mateo, la casa, los coches, incluso mis joyas. Tienes una profesión. Eres una excelente profesora. Y...». Isabel dejó de hablar, mirando a su amiga. «Tienes un sueño. ¿Te acuerdas?». Lorena buscó automáticamente la mesilla donde guardaba el cuaderno de recetas, pero el cajón estaba vacío. «¿Dónde?». Empezó a rebuscar entre sus cosas presa del pánico. «¿Qué buscas, cariño?». La voz de Mariana llegó desde la puerta. Estaba apoyada descuidadamente en la jamba con una copa de champán en la mano. «Ah, ¿ese cuaderno de garabatos? Lo he tirado. Nada de abarrotar la casa con cosas innecesarias». Lorena se quedó helada. Algo en su interior se rompió, el último hilo que la unía a su antigua vida. «¿Cómo te atreves?». Isabel dio un paso hacia Mariana, pero Lorena le detuvo el brazo. «Era mi diario personal», dijo, sorprendida por la calma de su voz. «¿Ah, sí?». Mariana extendió las manos pintorescamente. «Lo siento, querida, pero ya sabes, en nuestra casa no debería haber secretos». «¿En nuestra casa?». Lorena sintió que le subía una oleada de ira. «Es mi casa». «Era la tuya», sonrió Mariana. «Ahora las cosas van a cambiar aquí, y tú también tienes que cambiar si quieres quedarte». «¿Y si no quiero?». Las palabras salieron antes de que Lorena pudiera detenerlas. Entonces, Mariana dio un sorbo a su champán. «Tendrás que explicárselo a Mateo, pero las dos sabemos que no eres capaz de eso». Se dio la vuelta y se alejó, dejando tras de sí un rastro de perfume y el sabor de la humillación. «Zorra», exhaló Isabel. «Lorena, no puedes». «Sí puedo», la interrumpió Lorena, sintiendo que algo en su interior se rompía. «Tengo que hacerlo. No tengo elección». «Siempre hay elección». Isabel la cogió por los hombros. «Escúchame. Eres más fuerte de lo que crees. Y no estás sola». Aquella noche, después de que Isabel se marchara, Lorena permaneció largo rato junto a la ventana. Abajo, Mariana despedía a sus amigos con una carcajada que resonaba en el jardín. Mateo le rodeaba la cintura con el brazo y le susurraba algo al oído. Esta era su casa, su jardín, su vida. Y ella, Lorena, era un elemento más de la obra. Innecesario, una molestia, pero hasta ahora tolerado, únicamente en el capricho de Mateo.
En el cubo de la basura encontró los restos de su cuaderno, las páginas quemadas de recetas que había ido recopilando a lo largo de los años. Mariana no se limitó a tirarlo, lo quemó. Ya no era solo una humillación, era la guerra. Había un nuevo cocinero en la casa, un joven francés con pretensiones de genio. El único trabajo de Consuelo ahora era limpiar, y Lorena a menudo la encontraba llorando en la trastienda. Cada día traía nuevos cambios. Mariana borraba metódicamente todo rastro de su vida anterior. Las cortinas fueron sustituidas por paneles de seda de colores chillones. Los muebles antiguos dieron paso a los de última moda. Incluso el jardinero se vio obligado a arrancar los rosales. Ahora iban a estar allí unas plantas exóticas. Lorena empezó a quedarse en la escuela hasta altas horas de la noche. Pensaba en clases extra, revisaba sus cuadernos, preparaba material de estudio, cualquier cosa con tal de no volver pronto a casa. Una noche, Claudia entró en su clase. «Son las 9», le dijo el director en voz baja. «Llevas aquí desde las 7 de la mañana». Lorena levantó la vista de sus cuadernos. El aula estaba a oscuras. Solo una lámpara iluminaba el escritorio. «Ya casi he terminado», mintió. Claudia se sentó en el borde del pupitre. «Te he visto sacar dinero del cajero todas las mañanas. Pequeñas cantidades para no llamar la atención». Lorena se quedó helada. Realmente había empezado a ahorrar dinero, poco a poco, de cada paga. Lo escondía en un viejo libro de texto de su armario. «Esto es por si acaso», murmuró. «Por supuesto», asintió Claudia. «Siempre hay que tener un plan». No había ningún juicio en su voz, solo comprensión y algo parecido a una preocupación maternal. «Yo podría ayudar», continuó la directora. «Tengo un conocido que alquila un pequeño piso». «No», respondió rápidamente Lorena. «Quiero decir, gracias, pero no puedo. Mateo se enteraría». «Mateo no es omnipotente», objetó Claudia en voz baja, aunque parezca lo contrario. Lorena llegó a casa sobre las 10. Había música a todo volumen en la casa. Mariana tenía invitados de nuevo. Ahora ocurría casi todas las noches. Intentó escabullirse escaleras arriba sin ser vista, pero Mateo la interceptó en el pasillo. «¿Dónde has estado?», preguntó, y su aliento olía a whisky. «En la escuela», trató de hablar con calma. «Estudiando para un examen». «¿Hasta las 10 de la noche?» Él la agarró del codo. «No me mientas, Lorena». «Mateo». La voz de Mariana cortó el aire. «Déjala en paz. Ven con nosotros. Raúl ha traído un brandy excelente». Mateo soltó la mano de su mujer, pero su mirada prometía continuar la conversación. Lorena se apresuró hacia su habitación, cerró la puerta con manos temblorosas. Sobre el tocador yacía una nota escrita con la elegante letra de Mariana. «Querida, me he tomado la libertad de pedirte prestados tus pendientes de perlas. Van tan maravillosamente con mi vestido nuevo». Lorena se hundió lentamente en la silla. Aquellos pendientes habían sido el regalo de boda de su madre, lo único valioso que había heredado de su familia. Desde el piso de abajo llegaban las risas de los invitados y el tintineo de las copas. Reconoció la voz de Raúl Valdés, que ahora la visitaba con frecuencia, aparentemente por negocios. Pero Lorena notó que la miraba con una extraña simpatía e interés. Por la mañana, al bajar a desayunar, oyó una conversación en la cocina. Mariana reprendía a Consuelo por tener las servilletas insuficientemente almidonadas. «Si no sabes trabajar bien», le decía, «puedes buscarte otro sitio». «Déjala en paz», se sorprendió Lorena de la firmeza de su voz. Mariana se dio la vuelta, levantando una ceja perfectamente depilada. «Perdona, ¿qué?» «He dicho que la dejes en paz». Lorena podía sentir cómo su corazón latía con fuerza. «Consuelo lleva más tiempo trabajando aquí que tú viviendo en esta casa». «Oh, mira eso». Mariana sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «La voz de nuestra callada ha estallado. ¿Y ahora qué? ¿Vas a empezar a agitar tus derechos?»
Esta sigue siendo mi casa. Lorena intentó que no le temblara la voz. ¿De verdad? Mariana se acercó más. ¿Estás segura de eso? Quizá deberíamos preguntarle a Mateo de quién es esta casa. En ese momento, el propio Mateo entró en la cocina. Observó la escena. Mariana en su bata de seda, Lorena en su vestido de casa, una Consuelo asustada en la cocina. ¿Qué pasa aquí? Nada, cariño, ronroneó Mariana. Solo un pequeño malentendido sobre asuntos domésticos. Mateo desvió la mirada hacia Lorena. Ve al comedor, tenemos que hablar. La conversación fue corta y tensa. Mateo le explicó que no toleraría escándalos en su casa, que Lorena debía aceptar a Mariana como parte de la familia, que su ingratitud empezaba a cansarle. Sin mí, le dijo, no eres nada, solo una maestra en una escuela municipal. Todo lo que tienes es mío. Lorena se quedó callada mirando por la ventana. Detrás del cristal, el jardinero estaba desenterrando el último rosal. Después del trabajo, por primera vez en mucho tiempo, entró en una pastelería, la misma en la que había admirado el escaparate. La dueña, una mujer mayor de ojos amables, la reconoció. Hacía tiempo que no la veía, le dijo. ¿Sigue admirando mis pasteles? Sí, sonrió Lorena sorprendida. Sabe, siempre he querido aprender a hornear así. Nunca es tarde para aprender. La mujer la miró detenidamente. Tengo justo lo necesario para una ayudante. Claro que tendrás que empezar desde el principio. Lorena se quedó paralizada. Las palabras de Mateo pasaron por su mente. No eres nada sin mí. Me lo pensaré, murmuró y salió corriendo de la tienda. Esa noche, tumbada en la cama, oyó que Mariana y Mateo subían a su dormitorio. Sus voces, sus risas, el sonido de un beso. Se cubrió la cabeza con una almohada, pero no sirvió de nada. Había somníferos en la mesita de noche. Había empezado a tomarlos hacía un mes, pero decidió no tomarlas esta noche. En su lugar sacó el teléfono y encontró el número de Isabel. ¿Estás despierta?, susurró cuando su amiga contestó. Nunca para ti, respondió Isabel habitualmente. ¿Recuerdas lo que dijiste sobre las opciones? Lorena respiró hondo. Creo que estoy preparada para tomar una. El día comenzó de forma inusual. Lorena se despertó antes del amanecer, permaneció tumbada largo rato mirando al techo y escuchando el silencio de la casa. En algún lugar del piso de abajo sonaba un reloj antiguo, lo único que Mariana aún no había tirado, olvidando tal vez que existía. Se levantó antes de lo habitual y bajó en silencio a la cocina. Consuelo ya estaba allí, preparando el desayuno para la nueva cocinera, que no llegaría hasta la hora de comer. ¿Señora? El ama de llaves la miró sorprendida. ¿Tan temprano? ¿Puedo tomar un café? Lorena se sentó a la mesa de la cocina, aquí, no en el comedor, donde ahora siempre desayunaban las tres. Consuelo le puso en silencio una taza delante. El café humeaba y Lorena recordó de pronto cómo le gustaba cocinar por las mañanas, hornear bollos, experimentar con rellenos, hasta que Mateo le había prohibido meterse en la cocina como una criada. ¿Siguen durmiendo?, preguntó en voz baja. Sí. Consuelo miró hacia la puerta. Anoche tuvieron invitados hasta las 3. La señora Mariana dice que va a ser así todos los viernes a partir de ahora. Lorena asintió. Conocía los planes. Mariana quería convertir su casa en un lugar de encuentro para la élite local. Esto está demasiado aburrido, dijo. Tenemos que darle vida. En su bolso había una carta del dueño de la pastelería, una oferta de trabajo. Lorena la había recibido ayer, pero aún no se había atrevido a abrirla. Ahora sacó el sobre, enderezó los bordes arrugados. ¿Qué es? Consuelo miró por encima del hombro. Una oportunidad, respondió Lorena, sorprendida por la firmeza de su voz. Se oyeron pasos en el piso de arriba. Mariana bajaba a desayunar. Lorena escondió apresuradamente la carta y subió a su habitación. Al pasar por el vestidor,
oyó la voz de la amante de su marido. «Mateo, querido, debemos desalojar esta habitación. ¿Por qué necesitamos 2 vestidores? Lorena va por ahí con sus vestidos de maestra de todos modos». Cerrando la puerta del dormitorio, Lorena apoyó la espalda en ella. La habitación olía a lavanda. Consuelo seguía poniendo saquitos en los cajones de la cómoda, a pesar del disgusto de Mariana por su preferencia por las fragancias francesas. El teléfono vibró. Un mensaje de Isabel. «Pásate por mi tienda después del trabajo. Es importante». En el colegio, el día se alargaba interminablemente. Los niños percibían su estado. Siempre perciben cuando algo va mal. La pequeña Sofía incluso puso en su pupitre una tarjeta casera con un corazón dibujado. Al salir del colegio, Lorena no fue al coche donde la esperaba el conductor, sino a la parada del autobús. Llamó a casa diciendo que llegaría tarde al colegio. Mateo rara vez se registraba ahora. Estaba demasiado ocupado con Mariana. La floristería de Isabel la recibió con olor a lirios y música suave. Su amiga estaba preparando un ramo para la boda, pero cuando vio a Lorena, dejó las flores a un lado. «Toma», le tendió un sobre. «Esto es de lo que hablamos». En el sobre estaban los papeles del alquiler de un pequeño piso en una zona antigua de la ciudad. Isabel lo había encontrado a través de conocidos, lo suficientemente lejos del centro como para que Mateo no buscara allí. «No puedo», Lorena negó con la cabeza. «Me encontrará. Sabes que tiene contactos en todas partes». «En todas partes no», Isabel le cogió las manos. «Mira, he hablado con un abogado. Hay formas de...» «No», Lorena le soltó las manos. «Ningún abogado. Me destruirá. Ya te está destruyendo». Isabel alzó la voz, pero enseguida se repuso. «Lo siento, es que no puedo verte desaparecer lentamente». Lorena regresó a casa a última hora de la tarde. La casa estaba desacostumbradamente silenciosa. Sin invitados, solo luces tenues en la sala de estar. Allí encontró a Mateo, sentado en un sillón con un vaso de whisky. «¿Dónde has estado?», le preguntó sin preámbulos. «En el colegio», mintió ella habitualmente. «No mientas», dejó el vaso. «He llamado al director. Te fuiste a las 3». El corazón le latió más deprisa. Lorena sintió que se le entumecían las puntas de los dedos. Pasé por casa de Isabel. Por esa florista», refunfuñó Mateo. «Te dije que te alejaras de ella. Es una mala influencia para ti. Es amiga mía». La mujer de Mateo Rojas no puede tener novias entre las floristas. Se levantó, acercándose. «¿Qué hacías allí?» «Nada», se interrumpió. «Solo hablaba». «¿De qué?» Le agarró la barbilla, obligándola a mirarle a los ojos. «¿Sobre huir? ¿Crees que no sé que escondes dinero?» Lorena se quedó paralizada. ¿Cómo lo sabía? ¿La había estado siguiendo? «Mateo, me haces daño». «¿Hacerte daño?», sonrió. «No tienes ni idea de lo que es el dolor. Te lo he dado todo, una casa, una posición en la sociedad, dinero, y me pagas con ingratitud». «Trajiste una amante a nuestra casa», dijo antes de que ella pudiera evitarlo. Una bofetada le quemó la mejilla. Lorena se tambaleó, pero se mantuvo en pie. «No te atrevas», sisió Mateo. «No te atrevas a hablar así de Mariana. Al menos ella sabe cuál es su lugar». En ese momento, la puerta principal se abrió. Mariana había regresado. Miró alrededor de la escena, notando la mancha roja en la mejilla de Lorena. «Oh, ¿una pelea familiar?». Se estiró. «Qué tierno». Mateo se apartó de Lorena. «No es para tanto. Solo priorizar». «Por supuesto, cariño». Mariana se acercó a él, acariciándole la mejilla. «No deberías estar tan nervioso por ella. Mejor subamos, compré esa ropa blanca que te gustó». Se fueron, dejando a Lorena sola en la sala. Se hundió lentamente en el sillón, el mismo donde Mateo se había sentado hacía un momento. El vaso de whisky seguía sobre la mesa, con la luz de la lámpara reflejándose en él.
La puerta del dormitorio se cerró de golpe, seguida de la risa de Mariana. Lorena sacó su teléfono, abrió un mensaje del dueño de la pastelería. «Vuelve mañana si te atreves. Yo misma te enseñaré todo lo que sé». En su bolsillo había un sobre con las escrituras del piso. Isabel tenía razón, tenía que decidirse, pero el miedo endurecía sus movimientos, paralizaba sus pensamientos. Subió a su habitación y cerró la puerta. Sacó dinero de su escondite, no tanto como le hubiera gustado, pero suficiente para la primera vez. En el armario encontró un viejo bolso que Mariana no había tirado porque no se había dado cuenta de que estaba detrás de las cajas de zapatos. Le temblaron las manos al doblar lo esencial: documentos, algunos vestidos sencillos, una fotografía de su madre. No tocó las joyas, todas eran regalos de Mateo. Desde el dormitorio del otro lado del pasillo llegaba el sonido de la música y voces apagadas. No se darían cuenta de su desaparición hasta la mañana. Y por la mañana sería demasiado tarde. Lorena se sentó en el tocador, mirando su reflejo. La marca de la bofetada seguía ardiendo en su mejilla. «No tienes ni idea de lo que es el dolor», dijo Mateo. Se equivocaba. Ella lo sabía todo sobre el dolor. El tipo de dolor que carcome el alma, que te hace despertar por la noche con un sudor frío. El teléfono vibró. Un mensaje de Claudia. «Recuerda lo que te dije. Siempre hay una opción». Lorena miró su maleta, la habitación vacía donde había pasado 5 años de su vida. Luego sacó un papel y un bolígrafo. «Querido Mateo», escribió, y las letras se desdibujaron por una lágrima caída. Las horas previas al amanecer envolvieron la casa en silencio. Lorena bajó las escaleras intentando no hacer ruido. Cada paso parecía crujir más fuerte de lo habitual. En el pasillo sonaba un reloj antiguo, las 3:30 de la madrugada. La luz de la cocina estaba encendida. Consuelo estaba de pie junto a los fogones, como esperándola. «Sabía que te irías», susurró el ama de llaves tendiéndole un pequeño paquete. «Aquí tienes bocadillos y un termo de café». Lorena sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Gracias por todo». «Eso sí, no mires atrás», le cruzó rápidamente Consuelo. «Vete y no mires atrás». La puerta principal parecía inusualmente pesada. Lorena se quedó inmóvil un momento, escuchando los sonidos de la casa. En el piso de arriba reinaba el silencio. Mateo y Mariana dormían en su dormitorio, ajenos a lo que ocurría abajo. El aire de la noche estaba húmedo por la lluvia reciente. Lorena caminó. Llamar a un taxi era arriesgado. Mateo tenía ojos y oídos en todas partes. El bolso le oprimía el hombro, pero apenas se daba cuenta. Las calles de la ciudad dormida le parecían desconocidas. Las farolas proyectaban sombras extrañas en las que cada arbusto parecía acechar. Caminó a paso ligero, sin detenerse. Los primeros rayos de sol la sorprendieron en la puerta de una pequeña posada a las afueras de la ciudad. Isabel había reservado aquí una habitación a nombre de otra persona, un refugio temporal hasta que el piso estuviera listo. «Bienvenida, señora Gutiérrez», murmuró somnoliento el portero mientras le tendía la llave. La habitación era pequeña y sencilla. Una cama de hierro, un armario, una mesa junto a la ventana. Nada que ver con la lujosa mansión que acababa de abandonar. Pero aquí había paz, por primera vez en mucho tiempo. Lorena se agachó en el borde de la cama y sacó su teléfono. Con un par de movimientos rápidos, la tarjeta SIM se partió por la mitad. El nuevo teléfono, comprado con antelación, estaba en su bolso. Llamaron a la puerta en silencio. Era Isabel. «Lo has conseguido», la abrazó con fuerza su amiga. «Por fin». Se sentaron junto a la ventana bebiendo café del termo de Consuelo y hablando. O mejor dicho, hablaba sobre todo Isabel. Hablaba del piso que había encontrado, de los planes, de que todo iba a salir bien. «¿Lo sabe Claudia?», preguntó Lorena. «Sí, la he llamado. Me ha dicho que te diga que tu plaza en el colegio se queda contigo».
Al mediodía, el bullicio de la ciudad había aumentado. Lorena miró por la ventana a la gente que se apresuraba en sus quehaceres y trató de imaginar qué estaría pasando ahora en la mansión. Probablemente Consuelo ya le había llevado a Mateo la carta que dejó en el tocador. ¿Qué habría sentido al leerla? ¿Ira? ¿Sorpresa? ¿O simplemente fastidio porque lo suyo se había atrevido a revelarse? ¿En qué estás pensando?, preguntó Isabel. En lo extraño que es. Lorena hizo girar la taza vacía entre sus manos. Durante 5 años he vivido con miedo. Y ahora solo me siento vacía. Ya pasará. Isabel le apretó la mano. Todo pasa. Después de comer, fueron a ver un piso. Lorena llevaba un vestido sencillo que una vez le había ocultado a Mateo, demasiado barato para su gusto. Se recogió el pelo en una sencilla coleta y se quitó todas las joyas. El piso estaba en la 3ª planta de una casa antigua. Un pequeño vestíbulo, una cocina con azulejos rayados, un dormitorio con vistas al balcón de un vecino. Pero había algo vivo, real. Sé que no es a lo que estás acostumbrada, empezó Isabel. Es perfecto, la interrumpió Lorena. Pasaron el resto del día comprando lo esencial: ropa de cama, toallas, vajilla. Era la primera vez en años que Lorena elegía las cosas sin pensar si Mateo lo aprobaría. Por la noche, cuando Isabel se marchó, se sentó junto a la ventana de su nuevo piso. En el alféizar había un pequeño cactus, la primera planta de su nueva casa. Enfrente estaban iluminadas las ventanas de las casas vecinas, donde la gente hacía su vida normal. El teléfono estaba en silencio. Solo Isabel y Claudia conocían el nuevo número, pero Lorena seguía estremeciéndose con cada susurro al otro lado de la puerta. Los pesados pasos de Mateo parecían acercarse. Apenas dormía por la noche. Estaba tumbada en la estrecha cama, escuchando sonidos desconocidos, el ruido del ascensor, las voces de los vecinos, el maullido del gato que estaba fuera de la ventana. Todo le resultaba extraño, desconocido. Al amanecer, sacó del bolso una carta del dueño de la pastelería. La desdobló, releyó la oferta de trabajo. Empezar desde el principio, aprenderlo todo de nuevo. Llamaron a la puerta cuando Isabel volvía con la compra del desayuno. «¿Qué tal tu primera noche fuera?», preguntó, poniendo pan fresco y fruta sobre la mesa. «Raro», respondió Lorena con sinceridad. «Todo parece irreal». «Ya pasará», repitió Isabel. «¿Sabes lo que necesitas? Un trabajo de verdad con el que sueñas». Lorena miró la carta que tenía en las manos. «Tengo miedo». «Claro que tienes miedo». Isabel empezó a preparar café. «Pero ya has hecho lo que más miedo daba, marcharte. El resto vendrá». Después de desayunar, fueron a una pastelería. La dueña, doña Rosa, les saludó como a viejos conocidos. «Sabía que vendríais», dijo, sirviendo té en tazas antiguas. «Tienes ojos de pastelera, me di cuenta enseguida». Hablaron durante varias horas. Doña Rosa habló de su negocio, de los secretos de la repostería, de lo importante que era poner el corazón en cada pastel. «¿Cuándo empezamos?», preguntó por fin. Lorena respiró hondo. «¿Mañana?». «Mañana», sonrió doña Rosa. «Ven a las 6 de la mañana y prepárate para trabajar duro». Al anochecer, de vuelta en su pequeño piso, Lorena permaneció largo rato bajo la ducha, lavándose los restos de su vida anterior. Mañana empezaría algo nuevo, aterrador, desconocido, pero suyo. Un nombre familiar apareció en las noticias del canal local. Mateo Rojas había hecho un gran escándalo. Apagó rápidamente el televisor, pero pudo ver su rostro. Tranquilo, seguro de sí mismo. Mariana estaba a su lado con un vestido nuevo de diseño. La noche había caído sobre la ciudad, envolviendo las casas en una suave oscuridad. Lorena puso el despertador a las 5 de la mañana. Mañana era su primer día de trabajo, el primer día de su nueva vida.
En su bolso aún había una foto de su madre, lo único que se había llevado del pasado. «Lo siento», susurró mirando el rostro familiar. Pero tenía que hacerlo. Empezaba a llover fuera de la ventana. Lorena se cubrió con una manta fina, la única que tuvo tiempo de comprar. Había tenido un colchón de plumas en la mansión, pero aquí, en la cama dura con el sonido de la lluvia, se sintió realmente en paz por primera vez en mucho tiempo. Cerró los ojos, escuchando sus sentimientos. El miedo no había desaparecido. Seguía acechando en lo más profundo de su ser. Pero había algo más, una esperanza tranquila y cautelosa. Esperanza de que el mañana le traería algo nuevo, algo real. Pasaron 6 meses. Mateo no intentó buscarla. El pequeño café de la esquina de la calle Libertador se había transformado. Doña Rosa le había permitido a Lorena decorar la vidriera a su gusto, y ahora había tortas nuevas todas las mañanas, pequeñas obras de arte creadas por sus manos. La mañana empezaba temprano. A las 4, Lorena ya estaba en la cocina, amasando la masa, preparando los rellenos, decorando los productos terminados. Aún tenía las manos llenas de ampollas por el calor de las bandejas de horno, pero le encantaban las marcas de su trabajo, le recordaban que todo era real. «Tienes mucho talento», le dijo doña Rosa mientras la veía decorar eclairs frescos con dibujos de caramelo. «No me equivocaba contigo». Los clientes empezaron a venir expresamente por sus especialidades. Especialmente populares eran los sueños, merengues aireados con crema de lavanda espolvoreada con flores comestibles. Los bautizó así en honor a su nueva vida. Esa mañana, Lorena estaba trabajando en un encargo muy especial, una tarta de boda. Su primer gran proyecto que doña Rosa le había confiado por completo. «Buenos días». Isabel se asomó a la cocina. A menudo se pasaba por las mañanas, trayendo flores frescas para decorar la vitrina. «Hola», sonrió Lorena, sin apartar los ojos de su trabajo. «¿Cómo es tu nuevo ayudante?» «Oh, Pablo es maravilloso. ¿Te puedes creer que ayer hizo él solo el ramo para el aniversario y la clienta estaba encantada?» Hablaban de cosas sencillas y cotidianas, y era maravilloso. Sin tertulias, sin sonrisas obligatorias, sin fingimientos. El timbre de la puerta principal tintineó. Los primeros visitantes. Lorena miró al vestíbulo y se quedó helada. Raúl Valdés estaba de pie junto a la ventana mirando los pasteles expuestos. «Lorena», le dijo, «pensé que te encontraría aquí». Se limpió las manos en el delantal. «¿Qué puedo hacer por ti?» «Hablar», miró a su alrededor. «¿Tienes un minuto?» Se sentaron en la mesa del fondo. Raúl parecía fuera de lugar sin su traje de negocios, con una simple camisa y unos vaqueros. «¿Cómo estás?», preguntó tras una pausa. «Bien», lo dijo en serio. «¿Y estás aquí?» «No por encargo de Mateo», pareció leerle el pensamiento. «Ni siquiera sabe que estoy aquí». Lorena se relajó. «¿Entonces por qué?» «Quería asegurarme de que estabas bien», sonrió Raúl. «Y para probar esos famosos pasteles de los que todo el mundo habla». Contó la noticia, como casualmente, que Mariana estaba ahora completamente a cargo de la casa, que Mateo se había vuelto aún más duro en los negocios, que la vieja Consuelo había sido despedida después de todo. «Además», añadió sorbiendo su café, «Mariana tiene un amante, un joven arquitecto». Lorena negó con la cabeza. «Eso ya no me interesa». «¿De verdad?». La miró detenidamente. «Sabes, has cambiado, en el buen sentido». Cuando se fue, Lorena volvió a la cocina. Le temblaban un poco las manos, pero se obligó a concentrarse en el trabajo que tenía entre manos. La tarta de boda no podía esperar. A última hora de la tarde, cuando estaba cerrando la cafetería, el cielo se había nublado. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre el cartel que ahora rezaba: «Pastelería de Doña Rosa y Lorena». La recibieron en el pequeño piso, un lugar acogedor, aunque modesto, para ella sola.
Las flores que Isabel le había regalado crecían en el alféizar de la ventana. En las paredes aparecieron fotografías. Había empezado a fotografiar sus propias creaciones culinarias. El timbre de la puerta la sorprendió. Mariana se paró en el umbral. ¿Puedo pasar?, preguntó sin esperar respuesta. Lorena retrocedió en silencio. Mariana entró en la habitación y observó el modesto mobiliario. Así que, así es como vives. Algo parecido a la sorpresa sonó en su voz. ¿Y te gusta? Sí, respondió Lorena con sencillez. ¿Qué necesitas? Mariana se encaramó al borde de su silla. Mateo sabe dónde estás. Siempre lo ha hecho. ¿Y? Nada, se encogió de hombros. Solo pensé que deberías saberlo. Podría haberte traído de vuelta por la fuerza, pero no lo hizo. Porque ya no soy lo suyo. Lorena sintió que una oleada de ira subía por su interior. Y nunca lo fuiste. Mariana se levantó. Sabes, pensé que te romperías, pero resultaste ser más fuerte de lo que pensaba. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo. Tiene una nueva amante, una muy joven. La historia se repite. Ya no es mi historia, replicó Lorena. Cuando la puerta se cerró tras Mariana, Lorena se acercó a la ventana. En el cristal se reflejaba una mujer diferente, no el pajarillo asustado que había sido antes. Llevaba el pelo recogido en un moño sencillo, las mejillas sonrosadas por el trabajo en la cocina y los ojos con un nuevo brillo. Sonó el teléfono. Doña Rosa le estaba recordando el pedido de mañana. Luego Isabel escribió pidiendo la cena. La vida continuaba, la vida sencilla y real. Antes de acostarse, sacó un viejo libro de recetas, el nuevo que había empezado a guardar después de su huida. En la primera página decía: «Los sueños se hacen realidad». Añadió otra receta, un brownie que había preparado hoy. Fuera de la ventana retumbaba la lluvia, pero el sonido ya no la asustaba. Le esperaba un trabajo de ensueño en una pequeña cafetería. Había amigos de verdad en su vida, y lo más importante, por fin era libre. Mateo ya no podía controlar su vida. Ella estaba eligiendo su propio camino, sus propias decisiones, su propio destino. Y eso era lo más importante. Antes de ir a la cama, se acercó al espejo. «Hola», susurró a su reflejo. «Te he echado de menos». Y se durmió tranquila y profundamente, con el sonido de la lluvia y el bullicio de la ciudad al otro lado de la ventana. Mañana sería un nuevo día, su día en su nueva vida.